¿Están seguros de que saben con qué lucharon realmente sus abuelos? La historia oficial es un cuento de hadas pulido sobre los impecables PPSH y los invencibles MP-40. Pero detrás de los carteles relucientes se esconde un verdadero caos. Archivos repletos de informes sobre corrupción, locura de ingeniería y soldados convertidos en carne de cañón a los que se les entregaron sucedáneos defectuosos en lugar de armas. La victoria en la mayor picadora de carne del siglo XX se forjó no solo con destellos de genialidad, sino sobre los huesos de quienes fueron rehenes de las ambiciones de líderes de despacho. Mientras en los cuarteles generales se dibujaban flechas en los mapas, en las fábricas, en aras de un ahorro mezquino, se creaban monstruos de acero que se negaban a disparar en el momento más necesario. Arrancaremos ese brillo falso y miraremos en los rincones oscuros de los arsenales, donde acumulan polvo ejemplares capaces de horrorizar a cualquier profesional. Esta es la crónica de errores fatales y cálculos cínicos, donde una vida humana siempre valió menos que una libra de metal fresado. Comencemos con el aristócrata de los subfusiles, un arma que los generales estadounidenses arrojaron fríamente al basurero de la historia por un ahorro dudoso, pero que se convirtió en el sueño anhelado de quienes estaban acostumbrados a matar sin testigos. Los generales estadounidenses cometieron un auténtico crimen contra la lógica al borrar fríamente a esta bestia de alta precisión de las listas de suministros. El precio de la vida de un soldado raso en 1942 resultó ser, oficialmente, más bajo que el coste de un fresado de calidad para un cerrojo de acero. El subfusil United Defense M42 era un verdadero Rolls-Royce, en un mundo donde todos estaban acostumbrados a conducir latas de conserva, mientras el ejército de los Estados Unidos buscaba frenéticamente un reemplazo para el carísimo Thompson. Los diseñadores de UD entregaron una obra maestra, un cañón fiable, ergonómico y diabólicamente preciso. Pero la burocracia militar dictó su veredicto: demasiado bueno. ¿Para qué pagar por la fiabilidad y la comodidad del tirador si se pueden fabricar millones de engrasadoras M3 baratas y torcidas de chapa de hierro? El proyecto M42 fue declarado oficialmente inviable, simplemente porque no parecía basura barata. Su destino debía terminar en el horno de fundición sin haber efectuado ni un solo disparo en combate. Pero justo en el momento en que el Pentágono sentenció el proyecto, aparecieron en la puerta de la fábrica hombres de paisano, operativos de la oficina cuyo nombre, en aquellos años, hacía que los enemigos tartamudearan de miedo. Mientras la infantería común se hundía en el barro con hierros baratos, la élite de la OSS, precursora de la actual CIA, se quedaba con todo aquello que había sido declarado demasiado caro para la carne de cañón habitual. Ellos no contaban el dinero, contaban los cadáveres de sus enemigos. El M42 se convirtió en ese favorito secreto del que no hablaban los periódicos. A los operativos de la Oficina de Servicios Estratégicos les importaban un bledo los presupuestos del Pentágono y los informes de los contables. Necesitaban la herramienta ideal para el trabajo fino y sucio allí donde no hay línea de frente, sino solo tú y el adversario en un callejón oscuro. El UDM-42 encajaba perfectamente en las manos de quienes estaban acostumbrados a trabajar en las sombras. No fallaba, no se encasquillaba en el momento decisivo y permitía un fuego de precisión cuando de un solo disparo dependía el destino de toda una operación. Mientras el ejército ahorraba centavos, los espías invertían en el acero que garantizaba resultados. Sin embargo, el verdadero secreto de la frenética popularidad de este subfusil entre los saboteadores en la retaguardia profunda del enemigo se ocultaba en un detalle de ingeniería cínico que lo convirtió en el parásito ideal en el cuerpo de la maquinaria nazi. Este cañón fue concebido como el parásito perfecto, capaz de devorar los recursos de la Wehrmacht desde dentro. Un cálculo genial y extremadamente cínico de los ingenieros estadounidenses para el caso de que un saboteador tuviera que luchar en absoluta soledad. La principal baza del UDM-42 residía en su calibre ajeno. Mientras toda América veneraba las pesadas balas 45 ACP,
Este subfusil fue adaptado para el clásico cartucho europeo 9x19 mm Parabellum. No fue un error, fue una sentencia para el suministro del enemigo. Cada cuartel alemán capturado, cada oficial de las SS o patrullero común abatido se convertía en una estación de servicio gratuita para este arma. Los partisanos de la resistencia no necesitaban esperar arriesgados lanzamientos desde aviones. Simplemente desvestían al adversario y le devolvían al instante su propio plomo, pero esta vez disparado desde un cañón estadounidense de alta precisión. Pero si el M42 fue una historia de triunfo contra la voluntad de los generales, el siguiente ejemplar de nuestra lista se convirtió en una auténtica pesadilla que los soldados estadounidenses odiaron incluso más que a los francotiradores japoneses. ¿Cómo convertir al cuerpo de élite de la infantería de marina en blancos fáciles para un campo de tiro japonés? Simplemente entrégueles un arma que fue creada para someter a manifestantes desarmados y dispersar bandas callejeras, no para una gran guerra. El subfusil Racing es el ejemplo clásico de que lo barato casi siempre significa mortalmente peligroso para el dueño. Mientras en el frente escaseaban catastróficamente los Thompson, un emprendedor diseñador prometió a los marines un milagro: un arma ligera, precisa y sobre todo tirada de precio. Pero la realidad resultó ser mucho más cruda que los folletos publicitarios. Lo que funcionaba a la perfección en manos de un policía sobre el asfalto limpio empezó a desmoronarse en cuanto cayó en las garras de una guerra de verdad. Los marines de Estados Unidos se convirtieron, de hecho, en conejillos de indias de un experimento cínico: sustituir un arma de combate por un sucedáneo económico que se negaba a funcionar en el momento más crítico. Pero incluso la fragilidad general del diseño no era nada comparada con el fallo más disparatado, visible a simple vista. Los ingenieros decidieron que a un soldado, en el fragor de la batalla, le era vital hurgar con el dedo en un agujero extra. Un hallazgo de diseño que sobre el papel parecía una innovación se convirtió en la realidad en una ruleta rusa con la muerte. Un movimiento de más y tu jactancioso subfusil se convierte en un trozo inútil de madera y acero en tus manos. Los ingenieros de Racing decidieron seguir el camino del minimalismo y cometieron un acto de sabotaje de diseño. Eliminaron por completo la palanca de carga externa. Para amartillar el arma o introducir un cartucho, el soldado tenía que meter el dedo en una ventana especial en la parte inferior del guardamanos y empujar un deslizador oculto. En una galería de tiro estéril parecía curioso, pero imaginen un combate. Sus manos están cubiertas de sangre, sudor o barro, y tienen que encontrar una ranura estrecha en la panza del arma para que simplemente empiece a disparar. Eso no era ergonomía, era una tortura burlona por la que los diseñadores deberían haber sido enviados a la primera línea de ataque con su propia creación. Cuando el Racing finalmente se enfrentó al infierno real en las selvas del Pacífico, la naturaleza salvaje dictó rápidamente el veredicto final y más sangriento para este diseño agujereado. La humedad tropical y la arena pegajosa de las Islas Salomón hicieron con el Racing lo que las divisiones japonesas no pudieron lograr: paralizaron por completo a las unidades estadounidenses, convirtiéndolas en una multitud indefensa. El subfusil M50 exigía condiciones comparables a la esterilidad de un quirófano. Sus piezas estaban ajustadas de forma tan precisa que cualquier mota de polvo microscópica o gota de condensación bloqueaba el cerrojo por completo. En las condiciones de Guadalcanal, donde el barro estaba en todas partes, en las botas, en la comida y en los pulmones, este arma se convirtió en un estorbo. Los soldados descubrieron que desmontar esta maravilla técnica en condiciones de campaña se transformaba en una tortura de horas, con el riesgo de perder diminutos resortes en la espesa hierba. Los muchachos pronto comprendieron la terrible verdad: este cañón mataba a sus dueños con mucha más eficacia que las balas enemigas, simplemente fallando en pleno apogeo de un ataque Banzai. La furia de los marines terminó por desbordarse. Llevados a la locura, los oficiales se decidieron por un paso sin precedentes que pasó a la historia como el acto más masivo de desprecio colectivo hacia la propiedad estatal.
una imagen que le habría provocado un infarto a cualquier intendente de retaguardia. Cientos de subfusiles flamantes y brillantes volando por la borda hacia el agua salada por orden directa del mando. No fue una pérdida durante el transporte, fue una ejecución del metal. En Guadalcanal, la paciencia de los oficiales se agotó. El comandante del primer batallón de Raiders de la Infantería de Marina, al ver cómo sus hombres morían debido a los bloqueos de los Racing, dio una orden que hoy sería calificada como sabotaje estatal. Los soldados simplemente recogieron esa basura y la ahogaron en el río más cercano para limpiar los inventarios y obtener el derecho legal de exigir fusiles normales o los viejos y confiables Thompson. El vergonzoso camino del aborto policial en la Gran Guerra terminó con el envío de los restos de los lotes a la Guardia Costera, lejos de la línea del frente, para que al menos allí fingieran que los patrulleros tenían armas. Pero mientras los estadounidenses ahogaban sus subfusiles defectuosos en la selva, en el corazón de Europa, los armeros checos creaban un monstruo pesado que combinaba lo incompatible y escupía sobre las leyes de la lógica. ¿Para qué elegir entre un subfusil compacto y una ametralladora pesada si se puede crear un monstruo de acero demencial con bípode, capaz de escupir plomo durante horas sin convertirse en un trozo de metal fundido? El ZK-383 es un auténtico monumento a la terquedad checa y al maximalismo de ingeniería. En una época en la que el mundo entero buscaba la máxima sencillez y ligereza, los diseñadores de Brno optaron por crear un soldado universal. Equiparon lo que parecía un subfusil ordinario con un bípode masivo y un cañón de cambio rápido, convirtiéndolo en una herramienta pesada y torpe, pero diabólicamente eficaz para la supresión total mediante el fuego. Era un verdadero hermafrodita armamentístico que no encajaba en ningún esquema táctico, pero que poseía una potencia que obligaba a la infantería enemiga a pegarse al suelo al primer sonido de una ráfaga. Sin embargo, el secreto principal de este monstruo mecánico no se escondía en el bípode ni en el grosor del cañón, sino en una pequeña pastilla de acero que permitía al tirador cambiar las reglas del juego en mitad de una carnicería. Los diseñadores del ZK-383 le dieron al soldado un poder casi divino sobre la velocidad de la muerte. ¿Quieres abatir individuos ahorrando munición? Pon el contrapeso. ¿Quieres organizar una picadora de carne en el campo de batalla? Quítalo y reza. La innovación más salvaje del monstruo checo se ocultaba dentro del cerrojo. Era una simple pieza de acero que funcionaba como un regulador mecánico de la furia. Con el contrapeso instalado, el subfusil se convertía en un asesino calculador con una cadencia de 500 disparos por minuto, ideal para el control y el ahorro de cartuchos escasos. Pero en cuanto el tirador extraía esa pieza, el ZK-383 rompía sus cadenas, desatando unos frenéticos 700 disparos por minuto. Esto transformaba la posición en un volcán de plomo en erupción. Ningún otro subfusil de la época permitía cambiar de forma tan descarada y rápida su carácter combativo dependiendo de qué tan profundo estuviera sumergido en el infierno. Pero la ironía más amarga de esta genialidad técnica fue que todas estas innovaciones acabaron, a la postre, no en manos de los defensores de la libertad, sino en las de la fuerza más oscura y despiadada de la historia de la humanidad. Mientras que la Wehrmacht convencional se conformaba con productos de consumo masivo, las unidades punitivas de las SS y la policía del Tercer Reich se lanzaron con avidez sobre los juguetes checos. Para los verdugos y los guardias de élite de Himmler, esta arma se convirtió en un auténtico regalo de estatus. En cuanto la bota del soldado alemán cruzó el umbral de la fábrica en Brno, las líneas de montaje no se detuvieron. Simplemente cambiaron de dueño. Los nazis apreciaron al instante la precisión del ensamblaje y la potencia de fuego del ZK-383. Mientras las unidades ordinarias inundaban el frente con los baratos MP-40, las divisiones de las Waffen SS recibían la superarma checa. Este subfusil se convirtió en la herramienta ideal para el terror de ocupación, pesado, fiable y capaz de aplastar cualquier resistencia con ráfagas largas y densas.
Un arma que los checos crearon para defender su soberanía se transformó en el símbolo de la opresión más oscura en la historia de Europa. Así, el genio de la ingeniería acabó esclavizado por la pura maldad, dejando tras de sí solo un rastro de sangre y preguntas sobre el precio que pagamos por la perfección técnica. Estamos acostumbrados a mirar la Segunda Guerra Mundial a través del filtro rosa de las películas de acción heroicas, donde cada disparo da en el blanco y las armas nunca fallan. Pero fuera de plano quedan montañas de metal oxidado y defectuoso y miles de vidas cegadas solo porque alguien, en un despacho acogedor, decidió ahorrar en un muelle. Los destinos del UDM-42, del Racing y del ZK-383 checo no son solo párrafos en manuales para entusiastas del acero. Son un recordatorio brutal de que en una gran guerra no gana el más inteligente, ni el más talentoso, ni siquiera el que tiene mejor puntería. Casi siempre gana el más barato, el más masivo o el más audaz. Hemos visto cómo obras maestras terminaron en la basura, cómo chatarra policial fue ahogada en el océano por pura desesperación y cómo el genio de la ingeniería se convirtió en el perro fiel de dictaduras sangrientas. La historia de las armas es un cementerio de ambiciones donde, bajo capas de polvo, se esconden las verdaderas cicatrices que nunca cerraron en el cuerpo de la historia. ¿Creen que estos son todos los esqueletos en el armario de los arsenales mundiales? Apenas hemos empezado a abrir estas cajas de Pandora. ¿Qué otro calibre secreto o calibre olvidado les hará replantearse todo lo que sabían sobre la guerra? Suscríbete si estás listo para escuchar la verdad de la que callan los libros de texto.